¿no? Ya que hemos hablado con mucha alegría, el Espíritu es de la alegría, ¿verdad? Pero en unos breves minutos que tenemos, vamos a hablar del tema, ¿verdad? Del Espíritu Santo, su misión, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en la historia, ¿no? ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué cosas cómo se ha manifestado en la historia de la salvación? Especialmente en la iglesia, ¿no? Ahorita se acaba de manifestar, ¿no? Con chiste y rap, ¿no? El Espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. Okay. Muy bien. Ahora, el tema de verdad. Ok, el Espíritu, ¿verdad? Eso es, de ahí quiero yo partir con ustedes. ¿Qué es la misión del Espíritu? ¿Quién es el Espíritu, verdad? En primer lugar, Él es Dios, ¿verdad? Es uno de los tres, ¿verdad? En Dios hay Padre, Hijo y Espíritu. Había un pobre por ahí con camisa que no le correspondía, pantalones rotos, y decía, hermanito, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y dije, hermanito, pero ¿cómo vas a ser Dios si no te puedes vestir bien? Y él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Soy tres y me dan ropa para uno, ¿verdad? Entonces, Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Espíritu es igual que el Padre y el Hijo, ¿verdad? Pero ¿qué hace el Espíritu? Porque cada uno tiene una misión distinta, algo que le hace distinto. Y bueno, el Espíritu lo que hace y lo que es que hace y produce Jesucristo, le manifiesta, da testimonio de Él, lleva la palabra. No, cuando el Padre construyó el mundo en Génesis, ¿qué albañil utilizó? O sea, ¿qué empresa? Sodimac tuvo que ir a comprar las cosas, ¿verdad? ¿Dónde consiguió el cemento? Pues lo que hizo Dios es utilizar su palabra, ¿verdad? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice la palabra es Jesucristo, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que llevó esa palabra en acción? ¿Qué fue lo que hizo y cargó esa palabra al mundo? Era el Espíritu. ¿Cómo me están escuchando ustedes? No solamente por mi palabra, pero por el aliento que le está llevando. Si yo no respiro, a ver, vamos a tratar. Sin aliento, voy a tratar de hablarles, ¿ya? Pero si tengo aliento, ahí me escuchan, ¿verdad? Si yo tengo respiro, si yo tengo aliento, el aliento es lo que lleva la palabra, ¿verdad? El Padre respira el Espíritu. Y entonces el Espíritu lleva la palabra para crear todo el mundo, ¿verdad? Y el mismo Jesús cuando hablaba, era el Espíritu que sanaba, el Espíritu que salía de Él. Decía, yo soy ungido por el Espíritu Santo. Entonces es como tu respiro, como tu aliento. La razón que alguien te escucha es porque carga tu aliento la palabra. Y entonces el Padre habla y esa palabra es llevada ¿por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu. Entonces la identidad del Espíritu Santo es llevar la palabra, cargarlo, darlo al mundo, manifestarlo, dar testimonio de, hacerle recordar todas las palabras. Dice Jesús, te mandaré el Espíritu que te hará recordar mis palabras. Dice no, en Juan 16:14, recibirá lo que es mío y te lo hará tuyo, ¿verdad? En Juan 15:26, dará testimonio de mí, poder y autoridad. En Juan 20:21, Jesús dice a sus discípulos, yo les mando mancos al mundo, les mando cojos al mundo, les mando como desgraciados. No. En Juan 20:21 dice, así como el Padre me envió a mí, yo ahora les envío a ustedes. ¿Y cómo le mandó el Padre a Jesucristo? Envuelto del poder del Espíritu Santo, con el poder y con la autoridad del Espíritu de Dios. Y entonces así como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Jesús no te confunde, es claro, te dice con el Espíritu yo te voy a mandar. Mary Healy cuando estuvo acá, yo me acuerdo siempre sus palabras, porque las traducí, no, eso me ayudó a recordar las palabras, ¿no? Pero bueno, me acuerdo de sus palabras porque ella cuando hablaba decía, en la ascensión, ¿quién estaba a su lado de él? Muchos dicen, ¿qué dicen? ¿Quién estaba con Jesús cuando sube? Cuando se asciende. Pero ¿quién se apareció a su lado? Algunos dijeron ladrones. Ya, tengo un buen chiste de ladrones, pero más tarde, ¿ya? No, algunos dicen ángeles, ¿verdad? Pero no, dice Mary Healy que más probable era Moisés y Elías.
Porque en la transfiguración, ¿quién aparece con Jesús? Moisés y Elías. Y los dos tienen algo muy en común. Es esto: cuando Elías se va, ¿quién queda? Eliseo, su discípulo, quien formó. ¿Y qué le pide Eliseo a Elías? Doble porción de su espíritu, ¿verdad? Y le dice: si tú me ves subir, ahí te lo vas a conceder, lo vas a recibir. Si no me ves, frito, hermanito, te quedas así como eres, manco, ¿verdad? Pero si me ves subir, vas a recibir doble porción de mi espíritu. Moisés, ¿quién tiene a su lado? ¿Quién forma él? Josué, ¿verdad? Y él encamina con él, y cuando se va, impone manos, le da el espíritu. La porción que Moisés recibió se lo da por completo a Josué, y Josué es el que lleva el pueblo. Ahora Moisés, Elías están con Jesús subiendo, y Jesús está haciendo lo mismo, pero ahora con todos. Van a recibir doble porción de todo lo que soy, ustedes lo van a recibir. Como pasó con Moisés, como pasó con Elías, ahora ustedes van a recibir todo. No van a recibir la mitad, no van a recibir un cuarto, no van a ser más o menos cristianos, van a ser Cristo. Y dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no soy yo quien vive, no, sino Kuczynski que vive en mí, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Entonces dice, es una réplica de Jesucristo, ¿verdad? Y el Espíritu, eso es lo que hace. Y en la ascensión está Moisés y Elías, según algunos teólogos, y es que decir, así como ellos, yo también te doy. Y dice Juan 14, ¿verdad? 12 a 14, Jesús dice, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago, ¿verdad? Y es más, harán mayores cosas que lo que yo hago, ¿verdad? Y entonces el Espíritu es lo que hace esa obra, hace esa réplica en Jesús. ¿Dónde fue donde Jesús fue formado? ¿Dónde fue? Te voy a dar tres opciones: Sodimac, Bembos o la Virgen María. El Espíritu baja y llena a la Virgen María, y ahí es que Jesús se forma, se encarna, ¿verdad? La Virgen María es como una epifanía de lo que es el Espíritu. La Virgen María es como una imagen de lo que hace el Espíritu. Porque ¿qué hizo María? Trajo Jesús al mundo, ¿verdad? Con su sí trajo Jesús al mundo, y en el vientre de María es donde se encuentra el cielo y la tierra. Es donde la tierra y el cielo se hacen uno solo. Es donde el cielo baja y se queda y se encarna. Entonces la Virgen es una imagen de lo que el Espíritu hace. Esto se encuentra en Lucas 1. San Maximiliano Kolbe, él decía algo muy fuerte. Quizás hasta algunos dirían, pucha, este está medio hereje, ¿verdad? Pero el hombre es santo, ¿verdad? Canonizado por Juan Pablo II. Y él dice, la Virgen María es una cuasi encarnación del Espíritu Santo. Es una casi encarnación del Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿quién decimos? El Espíritu y María son, ¿qué? Esposos. Son amigos. En Facebook y Twitter se mantienen siempre en contacto, ¿verdad? Y la unidad que hay entre la Virgen y el Espíritu es más que esposos, dice Maximiliano Kolbe. ¿Por qué? Porque él fue obsesionado con la palabra que María dio en Lourdes en 1858, cuando la Virgen, cuando dice, ¿cuál es su nombre? Me encanta ese momento, porque por 1, 2 o 3 apariciones la Virgen no contestaba la pregunta, ¿quién eres tú? Bernadette decía, ¿quién eres? Y ella solo sonreía y seguía rezando. Y en esa tercera le pregunta, ¿quién eres tú? Y la Virgen sonríe y sigue rezando. Y dice que sentía un impulso para preguntar irresistible. No lo quería decir y ya lo estaba diciendo. ¿Quién eres tú? Y nuevamente nada. Y la tercera vez ella se estremece y dice, Señora, yo no soy digno de tu respuesta. Lo sé, pero te ruego, ¿quién eres tú?
Y dicen que la Virgen María se estremeció de gozo, de alegría, y abre sus manos, mira el cielo y dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces en ese momento ella no dice: yo soy María Ricardina Juanetes de Quixpe. No, dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Su identidad es ser concebido sin pecado. Su identidad, dicen los teólogos, que ella en el momento de su concepción tenía más santidad que todos los santos y todos los ángeles juntos. En el momento de su concepción, escucha, máquina, cosa seria. Y pues con cada día que pasaba, se volvía todavía más santa. Y después 9 meses cargando al tabernáculo en ella. Imagínate, estar con el tabernáculo debajo de tu camisa. No, todo ¿cómo está, cholo? Ya está bien, ¿no? Ya tengo el tabernáculo. La Virgen María, por 9 meses así con el Jesucristo. O sea, comenzó santísima y terminó recontra santísima, ¿verdad? Entonces la Virgen María, su santidad, su unión con el Espíritu es inefable, inefable. Y dice San Maximiliano de Kolbe, es cuasi encarnación del Espíritu, porque ella hace claro, es una imagen de lo que es y lo que hace el Espíritu. Y Maximiliano, como muchos santos, y como San Bernardo de Claraval, uno de los más grandes santos, decía que el Espíritu no hace nada si no es a través de la Virgen. Y sabes que en los 2 momentos de la Shekinah, de la bajada del Espíritu sobre la iglesia, cuando Jesús encarna, la Shekinah, cuando Pentecostés, Hechos 2, ¿verdad? Shekinah, el Espíritu baja, ¿quién está ahí? María. Exactamente, Kuczynski está por ahí, ¿verdad? No, ¿verdad? Tiene razón, la Virgen María está ahí, ¿verdad? Aquí está Kuczynski, nada contra Kuczynski, ya, Dios le bendiga. Es de polaco el hombre, creo, ¿no? Ya, bueno, la cosa es que la Virgen María estaba en esos 2 momentos de Shekinah, cuando baja el Espíritu, ¿verdad? De forma fuerte. Maximiliano, los santos dicen: el Espíritu hace nada si no es a través y con. Y dice Bernardo algo como escandaloso. Dice: ella, lo que hace el Espíritu, lo que ella quiere, ¿ya? ¿Y qué es? ¿Por qué? Porque su voluntad es uno con la voluntad del Espíritu. Antes de esto estábamos hablando con Carol y con Eduardo. Ellos están ya casados 14 años. Se conocen ya como enamorados ya 9 años antes que eso. Estamos hablando 30, 20. No, ustedes saben cómo. Por ahí ya saben cuánto es, ¿ya? Entonces, años están juntos, ¿verdad? Y dicen que cuando están alabando y están cantando, a veces ni se tienen que comunicar. Oye, acuérdate de... Porque ya saben, se conocen tanto que fluyen, ¿verdad? Porque se conocen, ¿no? Se conocen. Y es así la Virgen y el Espíritu, pero aún más, hemos multiplicado por eternidad, ¿verdad? Y entonces, María, ¿qué hizo? Trajo Jesús al mundo, a través del Espíritu, encarnó Jesús al mundo, trajo Jesús al mundo. Fue el momento y el lugar de encuentro de Dios y la humanidad. Y entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es Él que trae Jesús, es Él que manifiesta Jesús, es Él que forma Jesús, es Él el que hace réplica de Jesús. ¿Y qué pasó? Entonces la ascensión, cuando Jesús va, Él dice: les voy a dejar huérfanos a todos desgraciados ustedes, ya van a quedar con hambre ustedes, y sin mí, ya me voy yo para mi casa de mi papá, y que les quedas. No, es lo que dice es: yo voy a mandar y voy a estar contigo. Mateo 28, 18 a 20, para todo el tiempo voy a estar contigo, ¿verdad? Y piden lo que quieras porque voy a estar con el Padre también, en Juan 14, pero voy a darles el Espíritu. Y entonces Él nos da en la ascensión, Moisés, Elías, recibimos esa doble porción como discípulos y nos hacen otro Cristos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, en la vida de Pedro, era el más bocón, ¿verdad? El que se lanzaba, veía que Jesús estaba en el agua, yo también quiero salir el agua, no, y pum, y se cae, ¿verdad? Y entonces Jesús dice: me van a crucificar, a ti no te van a crucificar, Satanás, apártate de mí, desgraciado, ya, pucha, tantas veces estoy contigo y todavía ciego, ¿verdad? Y cuando estás en la última cena, te tengo que lavar los pies, a mí no me vas a levantar, a mí no me vas a lavar. Pucha, si no te lavo, Pedro, otra vez, si no te lavo, no vas a tener nada conmigo. Ya, entonces, ya, lávame todo entonces, Jesús.
Pedro, los pies es suficiente, ¿ya? Entonces Pedro que se da de la boca, Pedro que le niega 3 veces, Pedro que se cae en el agua, Pedro que está detrás de puertas con miedo, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu, el Pentecostés se vuelve otro Jesucristo. Y ya no tiene temor, sale, da su primera prédica y convierte como 3,000 personas en una prédica. Su máquina, ¿no? Qué lindo, da alegría. Su máquina, ¿verdad? No me hace acordar de un santo que se llamaba, ¿cómo se llama ¿cómo se llama ya? Ya me olvido, ya se me va a venir el Espíritu que me haga acordar esas palabras. Pero hay un santo que predicaba a multitudes sin parlante, ¿verdad? Porque el Espíritu llevaba su palabra y él tenía que a veces parar en su prédica por esperar que todos dejen de llorar. Y después, bueno, San Antonio es uno, ¿verdad? Pero hay otro, Vicente Ferrer. Ese era Vicente Ferrer. Gracias, tú me has oído el Espíritu, ¿ya? San Vicente Ferrer era, cuando predicaba tenía que hasta parar para esperar que la gente deje de llorar, porque el Espíritu le convencía de su pecado, como dice también la palabra, ¿verdad? Entonces Pedro, de ser bocón, de ser traicionero, de haberle abandonado, él dijo, ¿sabe qué? Aunque todos estos desgraciados te dejen, yo moriré por ti. Y Jesús dice, ajá, ya. Y cuando vino el momento de los momentos, le negó, ¿verdad? Pero ahora con el Espíritu se vuelve ese valiente, ese Jesucristo, otro Cristo. Esteban, ¿no? Bueno, Pedro y Pablo también, pero antes de ir a Esteban, que hacen también, sanan los enfermos, ¿verdad? El pañuelo de Pablo, con moco y todo, ¿verdad? Sanaba a las personas, no sé cuál moco era, pero pañuelo con moco y todo. Donde llevaban el pañuelo, tocaban, el dije, no se preocupe, hay moquito, pero no se preocupe, vas a estar bien, ¿ya? Y ahí les sanaba, ¿verdad? La sombra de Pedro, lo que tocaba quedaba sano, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Pablo igualito, ¿verdad? Resucitó muertos Pablo, ¿verdad? Sanó a los enfermos Pablo, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos réplicas de Jesús. Es obra del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu hace. No solamente da unos dones por aquí, te hace Jesucristo. Te encarna Jesucristo, que tenía todos estos dones, ¿verdad? Es por esa relación que emana todos estos dones. No es una cosa que te da unos donecitos por acá, que ese está bonito para ti. No, sino que se encarna en ti, mueve en ti, en él movemos y existimos, dice San Pablo, ¿verdad? En Hechos a los atenicenses, ¿no? Y entonces también vemos a Esteban, el primer mártir, ¿verdad? ¿Cómo muere él? ¿Cómo muere él? No, cosquillas, porque hasta que no aguantaba, no, ¿Cómo muere él? Con piedras, ¿verdad? Y le tiran piedras y piedras y piedras. ¿Y qué dice al final? Perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Quién dijo eso? Jesús, no me digas. Y después también Esteban dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús Esteban. El Espíritu hace réplica de Jesucristo, hace Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu hace. Esa es la misión de Jesucristo, del Espíritu. Teníamos en toda la historia de la salvación, en la época del Padre, ¿verdad? El Padre que venía profetizando a través del Espíritu, ¿verdad? Y dicen que hasta que Jesús se aparecía, ¿no? Entre comillas, el Hijo, a Abraham y todos ellos. Pero en época del Padre, anunciando la venida de Jesús, viene Jesús. Y ahora estamos en la época del Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu hace recordar a Jesús, lleva todo a Jesús, mueve. ¿Y quién nos lleva todo a Jesús? ¿A quién suena eso? Nos lleva a Jesús, nos forma a Jesús, nos ama a Jesús, quiere llevarnos a Jesús. María, otra vez, la Virgen María es imagen de lo que es el Espíritu. Y el Espíritu obra a través siempre de la Virgen, pero son imágenes uno del otro, ¿verdad? Así Carol y Eduardo, aunque no parecían nada de uno al otro hace 30 años, ahora igualitos, ¿verdad? Igualitos, miren, ¿no? Porque esposos, ¿verdad? Y toman sus gestos también, claro que son muy distintos, muy diferentes, pero a la misma vez uno comienza a parecer como el otro, ¿no? Yo también a mi perro Katie, ¿no? Pero ahí lo van a conocer, ¿ya? Tengo ya tiempo con él, ¿ya? Entonces el Espíritu es eso lo que hace, réplicas de Jesús. Eso es lo que forma, eso es lo que quiere. Y eso así, el Espíritu, la Virgen y la Iglesia. ¿Qué hace la Iglesia? Hace y forma a Jesucristo en el mundo.
forman la familia de Jesús en el mundo. Eso es lo que la iglesia hace. Evangelium Nuntiandi, ¿verdad? Y muchos de los papas dicen que en una carta a los laicos también dice que es deber de todos nosotros evangelizar, llevar Jesús al mundo, insertar Jesús al mundo. El sacerdote con la Eucaristía, ¿no? ¿Qué es lo que el sacerdote reza sobre el pan? El epiclepsis. Dice, ven Espíritu. Y es el Espíritu que forma a Jesús en el pan y el vino. Ya no es pan y vino, ¿verdad? Y es el Espíritu que hace esto. Réplicas de Jesús. Forma a Jesús y en la iglesia. Muy bien. Entonces, ¿tienen eso? ¿O no? Lo repito todo. Entonces, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Ya, entonces, esa es la misión del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu y qué hace el Espíritu? Y ahora lo vemos, ¿no? Desde el comienzo, el Espíritu también es, ¿qué? Vínculo de amor. ¿Qué es el que une? El Padre y el Hijo, ¿verdad? El amor es tan grande, y por eso dicen en la sexualidad, como Jason Everett que mencionó Eduardo, ¿verdad? Que el Padre ama tanto al Hijo. Y el Hijo ama tanto al Padre que hay una nueva vida que se genera eternamente, que es el Espíritu, el vínculo de amor, el amor. Y en la sexualidad, el hombre ama tanto a su esposa y le da todo lo que él es. Y la mujer también recibe y regresa ese cariño y amor. ¿Y qué pasa? Sale Ricardo, ¿verdad? Entonces una nueva vida ocurre, ¿verdad? Entonces estamos imagen de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces el Padre y el Hijo, el Espíritu es el vínculo de amor, fruto del amor, vínculo de amor. Entonces el Espíritu, vemos su obra desde el comienzo. En Génesis 3:15 tenemos la promesa del Redentor, pero la promesa que es, ¿qué habían perdido Adán y Eva? Desnudo y todos, estaban felices y agarran la mano y todo, pero pecaron, ¿verdad? ¿Y qué perdieron? No su vida física, sino la vida divina. Perdieron la intimidad con Dios, la unión con Dios, ¿verdad? Entonces Dios le da promesa que vendrá el Redentor para que otra vez sean unos, para que nuevamente regresen a la unión. Entonces el Espíritu desde el comienzo está tratando y moviendo para la unidad. Y vemos en toda la historia de la salvación el Espíritu, este vínculo de amor, queriendo reunirnos y manifestándose a través de diferentes personas, ¿verdad? Con Adán y Eva, Dios hace una alianza con una pareja, ¿verdad? Luego de eso, de ellos viene ¿cómo es Noé, ¿verdad? Noé, cuando todos mueren y ellos ahora tienen una familia de 8 más o menos, y ahora Dios hace una promesa con una familia y un deseo para unión con una familia. Y después de Noé viene Abraham, y Abraham ya no es solo una familia, es varias familias juntos, ¿verdad? Y Dios dice una promesa: con ustedes quiero ser uno. Y después de Abraham viene Moisés. Ya no son solo algunas familias, es toda una nación entera. Y Dios dice: quiero serme uno con ustedes. Y después de Moisés viene David. Ya no solamente es una nación, son varias naciones debajo de David. Él era emperador, no solamente un rey. Y un emperador tiene a su mando muchos otros naciones, ¿no? Por eso tienes Proverbios cuando habla Salomón, porque ese es fruto del Espíritu. Salomón habla, digamos, de un monte, y él emana la sabiduría a todos los pueblos que están lejanos. De un monte él predica la sabiduría. Si quieres ser hijo, por eso ¿cómo comienza Proverbios? Muchos de cada capítulo: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y si quieres ser hijo mío, pon en práctica esta sabiduría. ¿Y quién va a Calvario? Otro monte, Jesucristo, y de él sale y emana ahora el Espíritu Santo, que es la sabiduría, pero que es lo que nos une. Entonces era Adán y Eva una pareja, era Noé una familia, era Abraham varias familias, era Moisés una nación, y era David
un emperador, y después de David, ya le mencioné, viene Jesucristo. Y quiere unión con ¿cuántos? ¿Con quiénes? Con todos menos Chile, ¿verdad? Nosotros ya no. ¿Ya? Con toditos, ¿ya? Incluso Chile, incluso Estados Unidos, ¿verdad? Entonces Dios quiere unidad. Nosotros, ya me gustan los chilenos, ya tengo un tío que vive en Santiago, ¿ya? Mi mamá fue para allá, ¿ya? Ok, muy bien. Ya, entonces Dios quiere unidad ahora con todos. Entonces vemos en la historia de la salvación ese vínculo de amor que está desde el comienzo. Lo que Dios quiere contigo y conmigo es más que la intimidad entre hombre y mujer la noche de su boda. Por eso es que en la Eucaristía que recibimos cuerpo y alma y espíritu de Jesucristo. Él quiere unidad más que luna de miel, ¿verdad? Más que luna de miel. Él quiere una unidad del espíritu, ¿no? Entonces en la historia de Salvador vemos todo eso. Vemos también, mencionan que en el Antiguo Testamento, tengo unos minutitos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos también manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? David, ¿verdad? Que se empodera el Espíritu sobre él, conquistador, ¿verdad? Guerrero. Vemos en Salomón sabiduría, vemos en los profetas, en los jueces, líderes que llevan y hacen liberación de su pueblo, ¿verdad? Y entonces en Israel vemos a Moisés movido por el Espíritu. ¿Y qué dice Moisés? ¿Cuánto me gustaría que todos tengan este Espíritu? No, ese tiempo llegará con Jesucristo. En ese tiempo Él era el que estaba lleno del Espíritu, lo dio a unos 72 más, ¿verdad? Y gobernaban todo Israel, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo estaban ahí. El Espíritu Santo convence del pecado desde el Antiguo Testamento y también saca el pecado. Es exorcista el Espíritu Santo, ¿verdad? En Israel, ¿no? Cuando sale de Egipto, ¿qué son sus lamentos? Uy, cómo no estamos en Egipto con la cebolla picadita, con su chimichurri, eso era increíble. Y ahora estamos en ese desierto que nos lleva el Espíritu. ¿A quién más le llevó al desierto el Espíritu? A Jesús también. Ahora estamos aquí en el desierto. Entonces el Espíritu también te mueve a estos lugares donde te enfrentas. Jim Murphy dice, ¿no? Él caminó todos los Estados Unidos con una cruz y le dijeron antes de salir, como los monjes en el desierto, te vas a encontrar con el verdadero Dios, con el verdadero demonio y con el verdadero tú, ¿verdad? Y eso es lo que pasó en el desierto. Y es por eso que el Espíritu a veces permite y nos lleva al desierto, para que nos encontremos con el verdadero Dios, con el verdadero diablo y con el verdadero yo, ¿verdad? Porque a veces nos podemos pensar muy santitos, ¿verdad? Pero Dios nos encarga de bajar del micro, ¿verdad? Y ahí nos da a saber quién somos de verdad y de dónde viene nuestra identidad, ¿verdad? Pero siempre me acuerdo de Israel, Egipto, de una anécdota que pasó a mí en la Jornada Mundial de Jóvenes, 2011. Fui con un grupo de peruanos, ¿verdad? Porque estoy viviendo en Perú. Yo ya soy medio peruano, ya digo, paz su máquina, paz su madrina, me gusta la gallina. Pero bueno, estábamos con un grupo de peruanos, ¿verdad? Y estábamos llegando a Aranda de Duero, en Madrid. Y ahí nos daban de comer pan, ¿verdad? ¿Y quién le dijo? Mis hijitos peruanos. Arroz, queremos nuestro arroz. Ay, Perú, queremos nuestro arroz. Perú, ¿verdad? Y entonces después de Aranda de Duero, que era muy lindo, pasamos a Madrid, donde nos pusieron en un gimnasio con 600 otras personas. Cada uno tenía como 20 centímetros en lo cual podía dormir, ¿verdad? Y ahí estamos en filas, y teníamos que ir al baño en grupo y todo lo demás. Y entonces ahí cuando estamos en el gimnasio, que decían, Aranda de Duero, mi cama propia, mi casita, aunque solo era pan, pero Aranda de Duero. Ya pensaba en Aranda de Duero. Entonces ya ahora en el gimnasio, después del gimnasio nos llevaron a Cuatro Vientos, ¿no? Donde estábamos afuera, tuvimos que dormir la noche en tierra, ¿verdad? Donde llovió sobre nosotros, donde gente caminaba encima de ti, ¿no? Y llovía y estabas ahí ya lo más rico y llueve, ¿verdad? Y entonces ahí decían, ay, el gimnasio, esos 20 centímetros, yo quiero mis 20 centímetros, ¿verdad? Y después, bueno, después pasó la noche, el próximo día teníamos que caminar no sé cuántos kilómetros y era un solazo ese día, pero bravo. Y ahí estábamos caminando así como no sé cuánto tiempo y mis hijos decían, ay, cuatro vientos, donde podíamos estar más tranquilos, ¿no? Y entonces siempre mirando atrás, siempre mirando, ay, lo que dejé. Y es obra, y lo mismo pasó a Israel. Cuando sale de Egipto, pudo decir, dar la espalda, pero quedó Egipto en su corazón.
Y entonces ellos tenían que sacar Egipto de su corazón. Y es lo que el Espíritu Santo hace también. Y lo que ha hecho en ellos y también hace ahora en nosotros, ¿verdad? Nos convence del pecado y nos libera del pecado, ¿no? Y quiero hablar un poco de la historia del Espíritu en los poquísimos minutos que tenemos en el principio de la iglesia, porque había renovación carismática desde el comienzo. Tú lees Hechos de los Apóstoles y ¿qué ves? Grupo de oración, amor de Dios, ¿verdad? Ahí está, ahí ves, ¿no? Si tú lees 2 Crónicas 20, de 15 a 17, es una historia fascinante del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Israel es amenazado por un gran ejército. 3 ejércitos están encima de Israel. ¿Y ellos qué hacen? Se reúnen por un grupo de oración, hermanitos. Léelo y no estoy mintiendo. Porque ¿qué hacen? Alaban a Dios y cantan y oran y pidan y después se arrodillan. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? Perdón, a ellos. Mañana yo ganaré la victoria. Ustedes vayan, ponse en su sitio y no hagan nada. Yo voy a ganar. Pero enfrente de tu ejército, ¿qué pones? El guitarrista, el bajo, el cajón, ¿verdad? En ese tiempo que no eran esos instrumentos, pero él decía, pon los que cantan adelante. Y entonces el próximo día salen cantando, el otro ejército escucha la alabanza del pueblo y se matan entre los 3 grupos y quedan vencidos todos. Y no tenían que pelear ni una sola cosa. 2 Crónicas 20, 15 a 17. Es una historia fascinante. Y ahí ya ves un grupo de oración. La obra del Espíritu, ¿verdad? Ganando y venciendo a nuestros enemigos. Y entonces ahora el principio de la comunidad nuestra, la iglesia católica, era Hechos de los Apóstoles, es puro carismáticos los hombres, ¿verdad? Y las mujeres, ¿verdad? Es un cristiano que no solamente ora así en silencio, pero también, imagino, para que digan que están borrachos, no es que están así, ay Señor, sí, perdona mis pecados, ese está borracho, ese está borracho. No, ¿cómo tendrían que estar para pensar que están borrachos, ¿no? Estas personas, ¿no? Entonces, Hechos de los Apóstoles es también fascinante, pero ¿qué pasa? Hay un grupo, ¿no? que se llama montanistas, ¿no? Y hubo una herejía que se llama montanismo, ¿verdad? Y entonces, herejía, ¿han escuchado de esa herejía? ¿No? Ellos eran muy carismáticos, ya súper carismáticos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Comiencen a poner los carismas encima de la iglesia, encima de la jerarquía, encima de la doctrina. Porque el Espíritu a mí me ha hablado, Cholito. Ya, yo no sé qué vas a decir tú que Jesús es de... A mí me ha hablado el Espíritu, ¿verdad? Ya no sometían lo que el Espíritu hablaba a la obediencia de la iglesia, ¿verdad? Jim Murphy habla mucho de Martín Lutero y San Francisco de Asís. Los dos eran reformadores, pero uno lleva hacia afuera de la iglesia, Martín Lutero, ¿no? El fundador de los protestantes. Y San Francisco de Asís, verdadero reforma, pero al corazón de la iglesia va, ¿verdad? Pidiendo reforma. Y Dios lo hace, y Dios lo obra. Los montanistas, entonces, en este tiempo, en vez de someterse a la guianza de la iglesia, ellos ponen su discernimiento del Espíritu sobre la iglesia. Y la iglesia dice, obviamente y claramente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tú sabes que hay un péndulo, ¿ese péndulo conoce, no? Y que va a un extremo y después se va al otro extremo. Y a veces se pone al lado ya los carismas, porque una persona que es quemado por la leche ve la vaca y llora, ¿verdad? Ay, hay una vaca, porque se ha quemado con la leche, ¿verdad? O sea, el péndulo se va a otro lado, ya. No, carismas, hermanito, ya, tranquilo. ¿Cuántas veces has escuchado eso? No, es que tranquilo con los carismas porque no queremos que estén orgullosos, no queremos que esto, ¿verdad? Lo otro, lo demás. Entonces había un cautela, pero había súper cautela, ¿verdad? Y la iglesia fue muy fuerte a la parte sacramental, dogmática, jerarquía, ¿no? Y entonces por mucho tiempo. Y ahora, ¿no? En el siglo que nos han explicado muy lindo de Elena Guerra, ¿verdad? Y todas esas cosas, el péndulo como que comienza a irse nuevamente más al centro y esto nuevamente comienza a brotar. Y lo lindo es que vemos que el Espíritu ya no es solamente para San Toribio, ya no es solamente San Martín de Porres que puede levitar. Esto no es solamente para unos cuantos, esto es para todos. Ustedes se acuerdan del padre Emiliano Tardif, ¿verdad?
en la República Dominicana, ¿verdad? Él estaba, y cuando él ora su primer grupo, como no sé cuántos se sanan. El próximo semana hay 200 en el grupo. El próximo semana hay como 1000 en su grupo. Hasta que ya no podían alcanzar, tenía que hacer su oración encima de la iglesia. Y había gente y buses y todo lo demás. Y hasta la policía, le fueron a cojarse a la policía, al director no sé cómo le llama, a la policía, director, ¿cómo se llama él? El coronel, no sé, el campeón, el champion, no sé, pero el más grande de los policías. Y dice, hermanito, mira, entonces tiene que terminar esto ahorita, porque mira, es un desorden. Y él le mira a la persona y dice, yo lo pararía si mi abuela no fue sanada la semana pasada en uno de esos grupos de oración, ¿verdad? Pues ahí ya le tenía el espíritu comprado, pero de forma buena, ¿verdad? Ahí se, ¿eh? Y entonces era inmenso. ¿Y qué pasó? Comenzaron a tener grupos de oración, ¿verdad? Y anotaban cada sanación. ¿Y qué pasó? Padre Emiliano Tardif no podía estar en cada grupo. Pero le hago una pregunta, ¿hubo sanaciones en los grupos donde no estaba Padre Emiliano Tardif? Sí, porque aunque no estaba Emiliano Tardif, ¿quién estaba ahí? El Espíritu. Y el Espíritu no está reservado solamente a Emilianito, ¿verdad? El Espíritu no está reservado solamente a Padre Pío. El Espíritu no está reservado a solamente unos cuantos. Es realmente para todos, ¿verdad? Entonces eso también es la renovación, es eso. Y Juan Pablo II también está diciendo que también dijeron muy lindas cosas de él. Y que decía él, que decía la parte jerárquica y la parte carismática son coesenciales. Ambos son esenciales, coesenciales. Y la bendición de la renovación carismática es traer a la mente y al corazón esta parte que a veces ha quedado escondido, hasta un poquito de temor, como sacarlo del closet, como se dice, y quitarle todo el polvo y comenzar a utilizarlo, ¿no? Una vez en mi casa, un abuelo de uno de los postulantes de nuestra comunidad vino y comenzó a hablar en lenguas cuando rezamos sobre su nieto. Y era la primera vez que reza en lenguas después de como 50 años, ¿no? Porque él era carismático, vivía en Covington con Patty Mansfield, ¿verdad? En el mismo sitio donde la renovación carismática, no, y él estaba ahí y era bien carismático. Se casó y todo lo demás, 50 años así, católico bueno, pero esa parte como que calladito, dormido. Y ahí en Puerto Maldonado, en medio de la selva, rezando su nieto, sacó ese don y brotó nuevamente, ¿no? Entonces vemos este cambio del montanismo, ahora Juan Pablo II diciendo que es coesencial. Y si tú lees el catecismo de la iglesia, cuando dice confirmación, ¿quién se acuerda de su confirmación? Levante la mano. Hay ese pequeño chiste de que en la iglesia había muchos pájaros, ¿verdad? Y que se han acordado de eso, ¿no? ¿Saben eso, no? Que están un montón de pájaros. Uy, tengo otro muy bueno también. Pero hay un montón de pájaros, ¿verdad? Dice, ¿cómo vamos a sacar a estos pájaros? Y dice, bueno, ¿sabe que yo tengo una idea? Dice el sacristán. Confirmémoslo a cada uno y se van rapidito, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Mucha gente confirma y ya nunca más lo ves, ¿no? Y bueno, este chiste rapidito, ya para que se queden felices con este. Me encanta este de la confirmación también. Había un señor que quería bautizar a su perro. Y se fue al diácono Mariano de Jesús. Y Mariano de Jesús le dice, mira diácono, ¿sabe qué? Yo sé que eres diácono y todo chévere, quiero bautizar a mi perro. Y dice, mira, no puedo, es para seres humanos, ¿no? Pero no sabes, yo quiero darte $3 millones y construirte un centro de retiro carismática para ti. Y pucha, ya lo puso difícil, ¿no? Pero Mariano dijo, no puedo, yo estoy muy bueno, no puedo, ¿ya? Pero no durmió un mes entero. Y le llama al Señor, ¿sabe qué? Traiga a tu perro. Y pum, le echa agua, hace una ceremonia, todo, 3 millones y la casa lo construye. Bueno, 5 años pasa y ya, pucha, su conciencia, ya no puede más. Se va al obispo, monseñor. ¿Sabes esos $3 millones? Sí. ¿Sabes esa casa de retiro lindísimo que hay en Chaclacay ahí de la noche? Increíble, ¿verdad? Sí. Fue porque bauticé a un perro. Confirma, estoy confesando, ¿no? Y el obispo le escucha como buen padre, no le pone la mano y dice, ya tranquilo, hijito, tranquilo, ya Dios te perdona, ya. Pero Cholito, pásame la voz para la confirmación. Muy bien.
Ok, hermanos, creo que tenemos que terminar, ¿ya? Y entonces, hermanos, ese es el Espíritu y cómo se manifiesta. Hay mucho más que se puede decir, ¿verdad? Y la cosa es que como María hay que decir sí, fiat y ven Espíritu Santo. Dios le bendiga mucho y que tengan linda noche, ¿no?